las fichas sobre el tablero. Cada pieza ubicada en un lugar específico para lograr un buen resultado. El éxito está asociado a conjugar habilidades, dones y talentos en búsqueda del mejor puntaje posible. La clave está en encontrar el mejor lugar y aportar para el bien de otros. Desarrollar tu potencial te llevará a vivir una vida plena. Encuentra tu lugar. Encuentra tu lugar. Es la serie que hoy estamos terminando. Espero que haya podido ser útil para nosotros, porque qué importante para cada uno de nosotros encontrar nuestro lugar, nuestro propósito en la tierra. Recordemos que no somos un azar de la naturaleza, no somos un accidente. Dios nos puso en esta tierra, a cada uno, con un propósito. O sea, Dios quiere que cumplamos ese propósito. Y cuando vivimos dentro de ese propósito, realmente somos felices, a pesar de lo que podamos estar viviendo, enfermedad, situaciones difíciles, porque la vida no es que todo sea color de rosa, la vida tiene momentos difíciles y complicados, pero cuando uno vive dentro del plan de Dios, la vida tiene otro tinte, tiene otro color. Y hoy queremos hablar de eso, y de pronto alguno dirá, ay, pero yo tengo tantas dificultades, tantos problemas, tantos líos, y me vienen a hablar del rol, pero mire, eso tiene que ver mucho con eso. Pensando en ese tema de las incertidumbres que vivimos, las dificultades, la inseguridad, todo lo que vivimos en el día a día, quiero que hoy titulamos el mensaje Tu rol en medio de los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues escúcheme, porque cada vez que vivimos situaciones difíciles, pensamos, ya este es el fin. No sé si a usted le ha pasado eso. Recuerde cuando empezó, por ejemplo, allá en el 2020, ¿se acuerdan cuando nos encerraron y uno no salía? Yo no sé si usted estaba ahí, se acostaba y decía, ¿hasta cuándo durará esto? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo con Rosita sentados pensando y decíamos, ¿será que ya viene el Señor? ¿Sí o no? Muchos pensaban que esto ya es, sí, se acabó. Algunos me llamaban, me escribían, ¿será que ya es el fin del mundo? Miren, cuando llegan momentos difíciles en la vida, críticos, y no sé si han visto noticias ya que la ONU dice que se viene otra pandemia, y una serie de cosas en redes sociales, que todo eso nos pone como asustados. Dios mío, otra pandemia, eso no lo aguanta nadie. Y tantas cosas, y uno dice, ya es el fin. Estaba hablando con un amigo la otra noche acerca de estas cosas y me decía, ay no, que venga el Señor pronto. Y había un joven al lado y decía, no, ustedes porque están viejos, pero yo todavía quiero vivir. Lo que quiero decir es que cuando hay momentos difíciles en la vida, uno comienza a pensar, ya este es el último tiempo. ¿Cuál es nuestro rol? Y miren, y quiero que vean algo. Pedro, el apóstol Pedro, le escribe a una comunidad que está viviendo momentos difíciles, de sufrimiento, de persecución, de dolor, y le va a decir algo pensando en esto de nuestro rol, nuestro propósito en la tierra. Y quiero que vean lo que dice 1 Pedro 4:7. Dice, mire, ya se acerca ¿de qué? El fin de todas las cosas. 1 Pedro 4:7, la primera parte, esta A significa la primera parte. Pedro dijo eso en el primer siglo. Usted me dirá, Pedro le dijo a esa gente, el fin de las cosas se acerca, ya han pasado casi 2000 años. Y quiero que piensen eso. Yo decía, pero oiga, ya pasó. Lo que sí, pues, estamos seguros de dos cosas. Uno, que estamos más cerca entonces. Si hace 2000 años decía que se acerca, estamos más cerca. Y lo otro, lo que les digo, cuando hay momentos duros en la vida, uno dice, ya es el fin. Yo me acuerdo de mi suegrita, que en paz descanse, que del Señor goce. Cada vez que le venía una maluquera, un dolor de espalda, me acuerdo la pobre viejita una vez en un paseo, feliz en una hamaca, ¿sí? Usted sabe, cuando uno está en una hamaca más de una hora, después de cierta edad, y cuando uno se para, ¿qué siente? Toda la juventud encima, ¿cierto? ¡Ah! La pobre viejita se paró y dijo, este es el fin. Con mis hijos recordamos esas anécdotas con ella. Pero mire, cuando llega un momento duro, pensamos eso, ya es el fin. Y creo que todo lo que estamos viviendo, todo lo que se vive en Colombia y el mundo, nos hace pensar de pronto, oiga, ya es el fin. ¿Cuál es nuestro rol en medio de esta situación que vivimos? ¿Cuál es nuestro rol?
¿Qué debemos hacer en este tiempo? ¿Angustiarnos? ¿Afligirnos? Por angustiarnos y afligirnos es que la ansiedad, la depresión crece en este tiempo. Cada vez hay más casos de depresión, aún de suicidio, y en jóvenes. Cada vez más jóvenes deprimidos, ansiosos y tantos aspectos que uno dice, ¿qué está pasando? Estamos viviendo tiempos difíciles, pero quiero que pensemos en esto. Miren, Pedro le dice a esta gente, en medio de este tiempo difícil, ¿cuál es nuestro rol? Le va a decir 3 cosas que quiero resaltar esta mañana y que tienen que ver con eso del propósito. Lo primero que les dice es lo siguiente, miren, el mismo versículo 4:7, le dice, hay que orar. Usted me dirá, ay, pero tan sencillo eso. Sí, miren lo que les dice, palabra de Dios. Miren, vamos a leer, póngale atención, esto es palabra de Dios para nosotros. Pedro le dice a esa gente y nos dice a nosotros también. Así que para orar bien, manténganse, ¿qué? Sobrios. Lo contrario a sobrio, ¿qué es? Ebrio. Ahora, no está hablando de borrachos exactamente, aunque bueno, también podría ser, pero se refiere a una persona que está en juicio total, que está consciente de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que ser conscientes y leer estos tiempos, ser sobrios y con la mente despejada, no aturdida, no distraídos. Miren, Dios está obrando aún en medio de esta situación en la que estamos viviendo. Y dice, para orar bien, yo les he animado a que comparemos traducciones en español. Si usted lee inglés, también si quiere compare la King James o portugués, francés. Pero mire, comparar versiones, porque el original fue escrito en griego, ¿sí? Y no necesita saber griego, pero comparando versiones en español, uno puede ver que el énfasis aquí está, que hay que orar totalmente con una mente clara. No dejarnos como aturdir por lo que está pasando, sino pensar en que, mire, en medio de esta situación, de tanta, otra vez, información que nos enloquece, pensar, mire, yo voy a orar, así de sencillo, pero voy a orar con total claridad, pensando en que mi mente se va a concentrar en que Dios está obrando a pesar de que estas cosas parezcan incomprensibles para nosotros. Voy a orar, es lo primero que le dice. Y quiero avanzar rápido porque viene algo aquí en lo que quiero detenerme. No solamente le dice que hay que orar, y porque de esto además quiero decirle, vamos a empezar el próximo domingo una serie acerca de el hablar con Dios. Porque el orar no debe ser una cosa como toca orar. No es algo así como, es más que una disciplina. Sí es una disciplina espiritual, pero escúcheme bien, es más que una disciplina, es una práctica de la cual debemos disfrutar. Cuando usted tiene un amigo con el cual disfruta pasar el tiempo, usted dice, ¿me toca hablar con mi amigo? ¿Usted dice eso? No, usted más bien está anhelando el momento de encontrarse y cuando se encuentran disfrutan hablar, ¿o no? No solo las mujeres, los hombres también, porque uno dice, ay, las mujeres que hablan mucho. No, los hombres también, sí, nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Mire, la oración es eso, es hablar con Dios y disfrutar del hablar con Él. Y cuando uno disfruta del hablar con Él, cuando uno habla mucho con otra persona, uno conoce a la otra persona. Y si es del sexo opuesto de tanto hablar, hasta se enamoran. Digo, no siempre, pero pasa, ¿cierto? Hablar, quiero que de eso vamos a hablar en la próxima serie acerca de oraciones maduras. Ya viene. Pero miren, orar. ¿Qué más le dice Pedro a esta gente? ¿Cuál es nuestro rol en medio de este tiempo? Miren, le dice lo siguiente, quiero que avancemos. Le dice que hay que amar. Miren, orar, amar. 2 verbos muy simples pero muy poderosos. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Continúa Pedro hablando y dice, sobre todo, ámense, ¿quiénes? Los unos a los otros. Esta expresión unos a otros aparece muchas veces en la Biblia. Y ahora aquí Pedro hablando de amar. Y dice, ¿amarse de qué manera? Profundamente. Otras traducciones dicen fervientemente. Porque el amor cubre multitud de pecados. Esa es una expresión que podríamos detenernos todo el tiempo. Hay mucho que hablar en esto de que el amor cubre multitud de pecados, porque Dios por amor nos perdona. Nosotros por amor podemos perdonar. Miren, cuando hay alguien que sea insoportable en nuestra vida, porque a veces aparece gente así, ¿o no? ¿Usted no tiene a alguien difícil de amar en su vida? Diga la verdad, ¿sí o no? ¿Quién tiene? A ver, confesemos, ¿quién tiene a alguien? Yo tengo así, ¿quién tiene a alguien? Algunos duermen con esa persona. Miren, ¿por qué es así? Porque los seres humanos somos complejos. Cada uno tiene sus mañas, sus chocheras, su forma de ver las cosas. Y además de eso, hay gente que anda hasta desequilibrada mentalmente y anda creando más problemas por los problemas internos que tiene.
Entonces además vivimos en un mundo tan loco. ¿Y cómo podemos vivir entonces con tanto loco alrededor? Miren, amándonos. El amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Mire, nuestro rol en medio de este tiempo, de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanto miedo, de tanto, uno dice que va a pasar, el desempleo crece, la ansiedad, el suicidio, la violencia, ya no se puede salir a la calle, no saca el celular, pilas, ¿dónde parquea? Tanta locura. Mire, hay que orar y hay que amarnos. Orar unos por otros, orar poniendo todas las cargas delante del Señor y amarnos para poder soportarnos unos a otros, porque nosotros pecamos y fallamos y por amor podemos seguir adelante. Y viene lo tercero que menciona, que quiero que nos detengamos aquí un poquito más. Mire, sigue el versículo 9 y dice: practiquen la hospitalidad, perdón, es el 10, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin qué. Otras traducciones, y otra vez les animo, comparen en español. Alguien me decía, ay, yo quiero solo una y ya. Sí, si quiere usted quédese en una, pero si quiere dar un paso más, compare, porque va a ver que otra dice sin murmuraciones. Esto de la hospitalidad es parte del amor, ¿sí? En aquel tiempo la hospitalidad era algo muy importante, pues hoy también, pero en aquel tiempo la gente no viajaba por placer, sino muchas veces tenía que viajar y llegar a un lugar. Qué rico encontrar posada, agua y comida, y agua para él y para el animal en que venía montado. Era importante ese tema de la hospitalidad, y dice él sin murmuración o sin quejarse, porque en aquella época también pasaba lo de esta época. ¿No le ha pasado que de pronto alguien llega y le pide hospedaje? Oiga, ¿me puede recibir? Y usted dice, bueno, venga. Sí, y usted dice, cierto, bienvenido. Y luego su mujer dice, no sé hasta cuándo se va a quedar ese man. Y peor si le dice, oiga, ¿me puedo quedar 15 días? Usted dice, bueno, ¿cierto? Peor si es la suegra. No, mentiras. Pero practicar la hospitalidad era algo tan importante en esa época como hoy. Entonces lo que está diciendo Pedro a aquella gente y hoy a nosotros es, miren, el amor hacia los demás, y practiquen esto de recibir a la gente y atenderla, porque ellos también necesitan ese amor. Y viene aquí el texto, el versículo 10, el tercer aspecto que quiero que pensemos. Lo primero que está diciendo que nuestro rol en este tiempo, lo primero que menciona el texto que es, ¿están conmigo? Es orar. Lo segundo es amar, ¿sí? Que se evidencie en la hospitalidad. Lo tercero es servir. Miren, orar, amar, servir, así de sencillo. ¿Cuál es nuestro rol en medio de este tiempo? Orar, amar y servir. Y eso es tan sencillo y tan profundo. ¿Y servir cómo? Miren, este texto es el que me encanta y quiero que meditemos mucho en esto. Cada uno, ¿cómo vamos a servir? Mire, no dice todos, cada uno de nosotros ponga al servicio ¿de quién? De los demás. Mire, esto atenta contra nuestro egoísmo, porque nosotros queremos que nos sirvan. ¿Sí o no que nos encanta ser servidos? ¿No les encanta esas vacaciones que usted llega y no tiene que hacer nada? Le sirven todo, ¿sí? Cuando está de vacaciones, ¿qué dice la gente? Vea, no hay que recoger ni la loza, ¿cierto? Ni tender la cama, qué rico. Yo me acuerdo en vacaciones, siempre mis hijos, oiga, qué rico, no hay que tender la cama, no hay que lavar loza, no hay que recoger nada, ¿sí? Cuando van a lugares de esos, si van a un Airbnb, así les toca lavar, recoger, limpiar, ¿cierto? Miren, cada uno ponga al servicio de los demás, y acá viene el tema, ¿el qué? El don que haya recibido. Lo hemos dicho en toda esta serie, todos nosotros tenemos habilidades, talentos, que son dones de Dios. Pero además de esos dones, de esos dones de Dios, habilidades, talentos, hay algo que la Biblia llama dones espirituales, que son aquellos dones que Dios ha repartido a cada persona que le ha entregado la vida. Y cada uno de nosotros tiene por lo menos uno. Y hemos mencionado varios de ellos. Y vamos a hacer ahorita un resumen. Pero ese don que hemos recibido, dice, hay que ponerlo al servicio de los demás. Y viene la palabra, administrando fielmente la gracia de Dios en su ¿qué? En sus diversas formas. Otra traducción dice, la multiforme gracia de Dios. Administrando, nosotros somos solo administradores, por tanto no tenemos que presumir que vea el don que Dios me ha dado, porque ese don que Dios me ha dado es para el servicio de los demás. Cuando decimos que Dios nos puso con un propósito en la tierra, no es el propósito para yo ser feliz, es el propósito para yo servir y hacer feliz a otros, y cuando otros hacen lo mismo, me hacen feliz a mí. ¿Sí me explico? El principio es diferente. Miren, eso pasa, mire, aún en el matrimonio, cuando la gente se casa pensando, ¿qué me va a aportar? ¿Han escuchado eso? ¿Qué me puede aportar esa persona a mí? Cuando uno piensa en que yo puedo dar,
y el otro también piensa en qué puede dar, somos felices. Cuando uno llega a una reunión, aún como esta, a ver, ¿qué me van a dar? En vez de pensar yo qué puedo dar, si todos estamos pensando en qué puedo dar, todos nos damos entre nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, cuando decimos hemos sido puestos con un propósito en la tierra y es para servir, nos servimos, yo les sirvo, ustedes me sirven, nos servimos entre todos. Y es lo que nos hace felices cuando las personas deciden vivir aisladas. Porque yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo, lo que hay es sufrimiento más bien. Por eso el texto dice que cada uno es para cada uno de nosotros. Si quiere póngale nombre, cada uno, y ponga su nombre ahí, Pepito, Arturo, Juan, Pedro, ¿sí? Ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diferentes formas. Ahora sí, miren este resumen que quiero hacer de esos dones espirituales que Dios pone en sus hijos. Hay dones, y esta es una clasificación que la Biblia no lo hace, simplemente algunos teólogos lo han hecho, van a encontrar otras formas de organizarlo, pero miren, una forma de esas lo resumen en dones de hablar y ponen 8. ¿Y cuáles son? Puede que alguno lo tenga, ¿cierto? El de profecía, que tiene que ver con declarar la palabra de Dios, que hoy se podría decir don de predicar, por ejemplo, es de anunciar la verdad. Profecía significa quitar el velo, aclarar algo que la gente no sabía. Los profetas lo que hacían era encaminar a la gente en los caminos del Señor. Lo que hacía la gente era decirle el profeta, vuélvanse al Señor. Ese es el mensaje del profeta. El profeta no es el adivino, no. Enseñanza, aquella persona que puede explicar la palabra de Dios y los demás le entienden. Si usted quiere saber si lo tiene, hágale, enseñe y a ver. Hay gente que tiene don de enseñar, pero no tiene el don. Es decir, tiene dónde, tiene el lugar, pero no tiene el don, ¿cierto? Pasa. Ahora, hay gente que estudió pedagogía. Está bien. Hay gente que no estudió, pero tiene el don. Y el que estudió y tiene el don, pues mejor. Pero es el don de enseñanza, algo que viene de Dios. El don de exhortar es el don de corregir, de encaminar a lo que diríamos el consejero, el que puede ayudar a otros a encontrar el camino, una decisión correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. El don de sabiduría, aquel que puede aplicar a la vida las enseñanzas de la palabra de Dios de una manera sencilla, práctica. El don de conocimiento, aquel que puede estudiar y ver cosas que otros no ven. Y son la gente que se dedica muchas veces más a la parte académica y a producir libros, etc. Es aquel que puede estudiar, y es un don de Dios, no tiene de qué presumir otra vez. Dios le dio, y se necesita gente que tenga esto para tener esto, ¿cierto? El don de pastor, aquella persona que puede cuidar. Mire, pastor no solamente es el que está en el equipo pastoral en la confra. Pastor es aquella persona que cuida de otros, que se preocupa por otros, que llama, que visita, que le interesa a la gente. Ese es el don de pastor. Hay pastores que son nombrados pastores y no tienen el don. Imagínense. Yo escuchaba a pastores decir, me aburre la gente. Yo, pero ¿cómo así que los...? Eso es como decir un panadero que dice, odio el pan. No, dedica a otra cosa, hermano, ¿cierto? Es decir, el pastor es aquel que ama a las personas y se preocupa. No es que le toca, es que él quiere, se interesa, comienza a llamar. ¿No les parece chévere eso, ese don, que gente que se preocupa por otros? Ahora, no esperen que un pastor de una iglesia, imagínense un pastor de una iglesia de 5,000 personas, ¿cómo hace? Por eso hay equipos pastorales y por eso hay muchas personas en la confra, gracias a Dios, que tienen ese don y que están en los grupos. Gracias a Dios por ese don. El don de evangelista, se explicó hace 8 días, es aquella persona que habla del evangelio y le entienden y la gente toma una decisión, sin tanto argumentos y tanta apologética y tanta cosa. ¿Ha conocido gente así? Juan David nos contaba una anécdota el año que le ocurrió a él cuando era muy joven, ¿sí? Él es joven todavía, cuando era más joven. Miren, una persona que tenía para mí el don de evangelista muy cercana era mi suegrita. Ella, la viejita, muy sencilla, ella se acercaba y de una manera tan sencilla le explicaba a la gente el evangelio y la gente oraba con ella. Yo decía, ve esta viejita. Y a veces llegaba, me acuerdo, y me decía, ay, 4 personas se entregaron al Señor. Yo decía, esta vieja echando carreta. Un día le dije, venga, suegrita, cuénteme a ver, porque siempre llegaba con eso. Y de verdad, llegó una parejita joven, yo di una pareja joven, pues yo le cuidaba a una señora de más de 80 años, ¿cierto? Y ella le decía, ay, qué linda pareja, ¿saben que Dios los ama? Ah, sí, señora. Ustedes son pecadores. Ay, sí, señora. ¿No quieren recibir a Cristo? Sencillo. Y la gente oraba con ella.
Uno se esfuerza, explica, saca todos sus argumentos, ¿cierto? El que tiene el don, Dios lo usa, ¿sí? El don de apóstol, uy, eso que hay tanto loco hoy que se cree apóstol, ¿cierto? Como si eso fuera una jerarquía. Mire, el apóstol, ¿qué es? Es enviado, así de sencillo. Hoy podríamos decir, muchos lo aplican al misionero, que es enviado a plantar una nueva iglesia en otro lugar, una persona un misionero, algunos lo ven así también, pero el apóstol se refiere no solo a los 12 que el Señor seleccionó, sino a aquellos que fueron enviados en el primer siglo y hoy también. Pero miren, dones de hablar lo clasifican algunos teólogos. Luego vienen otros 8, miren lo siguiente, dones de servicio, quiero ir más rápido. Don de servir, este es un don que se da muchas veces. Alguien dirá, ¿y por qué? Porque se necesita mucho servicio. Alguien me decía una vez, ay no, todos tienen don de servir. Pues qué bueno, ojalá todos tengamos ese don. Ese es un don que yo tengo, por ejemplo, me encanta servir, ¿sí? De verdad, me encanta, a veces me pongo a mover sillas, a barrer. Una vez una persona me dijo, pastor, deje esa escoba, mientras yo esté en esta iglesia, usted no toca una escoba. Y no sea bobo, coja la escoba y ayuda a barrer, ¿sí? Porque la idea de que, claro, el pastor está allá arriba y nadie lo... No, nos gusta en la confra, por eso ser cercanos, como decía Pili, construir amistad, relaciones significativas, nada de jerarquías, aunque hay jerarquías que existen, claro, pero no crear jerarquías inútiles. En un hogar hay una jerarquía, papá, mamá, sí, pero más que eso es el amor que nos une y el propósito que hay. Y porque mientras más autoridad uno tenga, más responsabilidad tiene de servir. Pensemos en esto, el que sirve. ¿Quiénes son los que deben servir? No es el concepto secular que tenemos, es que sirven los de menor categoría. No, el de mayor categoría. Miren, en el Antiguo Testamento, el gobernante debe estar para servir. Y aún en este tiempo no se llaman servidores públicos, ¿sí o no? Entonces los servidores, los padres de la patria, no deberían quitarse la comida de la boca como un papá por el pueblo, ¿sí o no? Usted no lo hace de papá, que se quita la comida de la boca por el hijo. Un servidor público, un padre de la patria debería hacerlo. O sea, fíjense cómo el concepto cambia en la mente, que más bien pensamos que el que está en autoridad es el que debe mandar. Y eso se mete tanto aún en la vida familiar que el papá dice, yo soy el papá, y como el que manda. No, si es el papá es el que sirve. Entonces la cabeza del hogar es para servir, no es para mandar. Por tanto, servir es un privilegio. Y qué bueno que muchas personas tengan el don de servicio, porque se necesita mucho servicio en muchas áreas, en niños, en jóvenes, en adultos, en años dorados, en los campamentos y eventos que vienen a mitad de año. Se necesita servir, se necesita dar. El don de dar es aquel, todos hemos sido llamados a todas estas cosas, pero el que tiene el don lo va a hacer con mayor alegría, con mayor eficiencia. Dar es la idea de compartir, no solo lo material, aún lo inmaterial. El don de presidir es el don de dirigir, el don de liderazgo. Hay gente que organiza todo y lo hace más fácil. Se necesita gente así. No es el don de mandar, otra vez, por favor. Es el don de organizar, de presidir. Presidir en bien de los demás, no presidir en bien de uno. El don de misericordia no es aquel que se encoge de hombros y dice qué calamidad. Es aquel que se duele con el dolor ajeno y se hace cargo del dolor ajeno. Servir a los demás. El don de fe, todos tenemos fe, pero es aquel que muchas veces tiene una convicción mayor sobre algo que nos alienta a los demás a seguir adelante. El don de discernimiento, mi Rosita tiene ese don, es el don que a veces percibe cosas que ella a veces me ha dicho. Un ejemplo, miren, una vez recuerdo un muchacho siendo pastor de jóvenes que ella me decía, ese chino tiene algo raro. Yo decía, no, Rosita, no seas desconfiada, porque eso de la sospecha siempre surge en el corazón. ¿Se ha dado cuenta? Siempre que uno dice algo, ¿por qué lo estará diciendo? ¿Cierto? Y decía, no, Rosita, ya deja de ser tan... Y de verdad, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que ese chino tenía una cantidad de problemas que se reflejaba y no había caído en cuenta. El don de discernimiento es aquel que puede discernir lo que motiva o inspira otras cosas. Ahora, no le tengan miedo, o sea, Rosita, yo me alejo de ella porque está... Pero es el don de discernir, unos dicen discernimiento de espíritu, que motiva o alienta ciertos tipos de actividades, pensamientos, acciones, cierto tipo de vida, digamos. Ese muchacho que les digo vivía en una cantidad de mentiras tremendas y realmente ella decía, hay algo ahí, tenemos que ayudarlo. Don de discernir, don de ayudar. Algunos lo unen con dar, pero ayudar tiene que ver también con servir. Por eso que algunos pueden encontrar que acá hay 7 y no 8.
pero es el mismo don, parecido a servir, digamos, pero tiene que ver con pensar en otros. Administrar, diferente a presidir o dirigir, es aquel don que puede manejar los recursos que están a nuestro alcance. Administrar aspectos materiales como también personas. Miren, y otros 4 dones más, dones que algunos a veces han sido motivo de discusiones. Dones de señales, el don de sanidad. Todos debemos orar por sanidad, pero aquel que tenga el don, Dios lo usa para que personas sean sanadas. Yo sé que muchos estarán diciendo, ay, ¿quién tiene ese don? Miren, no toda persona. No significa que el que tenga el don de sanidad y ora por alguien, todos se sanan. No, Dios tiene a veces propósitos y quiere llevarse a alguien. Don de milagros, muy parecido a sanidad en el sentido que oran para que algo milagroso suceda y Dios los usa para esos propósitos. Siempre va a ser para servir a los demás, nunca va a ser para servirme a mí mismo. Don de milagro, Señor, dime cuál es el número de la lotería, y pum, para llenarme de plata. Nunca va a ser para beneficio propio, va a ser para servir a otros. Don de lenguas, que fue motivo de tanta discusión y ha sido a lo largo de la historia. Son lenguas y es un tema muy amplio, tendríamos que hablarlo realmente en una reunión mucho más pequeña. Dios le dio y da en momentos muy especiales. Usted me dirá, ¿por qué no? ¿Por qué el de servicio hay mucho y lenguas poco? Porque se necesita más servicio que tanta lengua. ¿Sabe por qué? Porque esto de lengua, que uno dice, no, mi esposa tiene el don de lenguas, habla. No se refiere a eso. Se refiere a que Dios en alguna oportunidad, en momentos críticos, especiales, en la historia de la salvación, Dios le da a la persona el poder hablar en una lengua angelical, dice, o en lenguas como pasó en Pentecostés, en lenguas, pero ahí no eran angelicales, lenguas de diferentes regiones, para que la gente escuchara el evangelio. Siempre tiene un propósito de alentar, de edificar, de exhortar, como nos dice 1 Corintios 14:3. Entonces Dios hablando a su pueblo conforme a su palabra. Tampoco es que alguien hable en lenguas y me dice tienes que divorciarte de Rosita y casarte con Marujita. No, nunca va a ser en contra de su palabra. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado. Y este don va muy de la mano con el interpretar. Alguien interpreta y de esa manera uno puede caminar con el Señor. Hay mucha cosita ahí que debemos tener en cuenta y si alguien tiene más interés podemos seguir estudiando este tema, incluso trabajarlo en los grupos pequeños. Tranquilos. Comenzamos a hablar del Espíritu y todo comenzó a temblar. Miren, no le tenga miedo a los temblores. Téngale miedo al pecador que llevamos dentro. ¿Listo? Ya pasó. Tranquilo que de aquí para adelante va a ser porque ya estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Después, amar. Y después, servir. Miren, si comienza a temblar en este momento, lo primero que hay que hacer es orar. ¿Sí? Luego amar, porque el primero dice, coja al chino y salga. Coja a los otros chinos también, coja todos, piensen todos. Y tenemos que servirnos pensando en el bien de todos. ¿Listo? Pero miren, en este cuadro lo que quiero animarlos a pensar es que cada uno de nosotros tiene por lo menos un don de estos. Cada uno. La pregunta es, ¿cómo vamos a descubrirlo? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo quiero saber qué don tengo. La siguiente, por favor, miren. ¿Qué dones? Mire, perdón, el versículo 11, miren. El que habla, hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. O sea, si alguien tiene algún don de hablar, dice, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Vale decir que los dones son para servir a otros y en últimas es ¿para quién? Para la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, el propósito último es la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo descubrir mis dones? Lo que les decía. ¿Cómo puedo descubrir? Pónganme atención aquí, esto no aparece en la Biblia, pero es algo que sale de la práctica. ¿Cómo puedo descubrir? Mire, algunos dicen, no hay un test que pueda hacer. Sí, hay unos test que ayudan, pero antes de hacerlo, uno tiene que primero hacer lo que viene acá. Mire, quiero que mostrarles en pantalla la siguiente, por favor. ¿Cómo descubrir mis dones? Miren, ensayo y error. Pruebe. Porque esos cuestionarios o test le van a decir, y si usted lo quiere hacer, pídaselo a su mentor en el grupo de crecimiento, dígale, oye, yo quiero hacerlo. Le va a preguntar cosas como, cuando usted enseña, ¿cómo se siente? Y si usted nunca ha enseñado, ¿qué va a poner?
¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Miren, es importante, cuidado acá, necesitamos descubrir esos dones. Si una persona no tiene a Cristo, solamente con base en sus habilidades y talentos va a encontrar su propósito. Nosotros, por tener el Espíritu de Dios, tenemos esos dones espirituales y con base en todo esto, tenemos que encontrar nuestro propósito. Ensayo y error, y acá evalúo esto, ¿cómo me siento? ¿Me apasiona? Porque lo que estamos haciendo me tiene que vibrar en el corazón. Si alguien dice, a mí me encantan los niños, uno se apasiona por los niños, le encanta, pero si usted tiene complejo de Herodes, pruebe por otro lado, ¿cierto? Lo mismo con los años dorados, no tienen que servir siempre las personas mayores de 60 años, puede ser alguien joven, como lo hay también. Y dicen, a mí me encanta servir con estas personas, porque aprecio lo que ellos tienen a esa edad. Cada edad tiene una riqueza impresionante y pensar en ellos. Cuando voy a años dorados me encanta compartir con ellos. Me toca a veces salir corriendo porque tengo justo una reunión a las 11 en el tercer piso, pero miren, pensar que lo que hago me tiene que apasionar. Y muchos de estos coaches de vida, como llaman ahora, siempre le van a decir, ¿qué te apasiona? Miren, cuando uno encuentra lo que me apasiona por ensayo y error, uno comienza a vibrar en la vida y comienza a levantarse cada mañana porque dice, vale la pena levantarse, a vivir un nuevo día. ¿Qué más? ¿Cómo descubre el don? Preguntando, ¿soy bueno para esto? Usted se pone a servir y pregunta, oye, ¿qué tal lo hago? Hay personas que sirven en la puerta. Necesitamos siempre cada domingo quien reciba a las personas. ¿Por qué? Por cortesía, por amor, por educación y hasta por seguridad. Pero hay gente que no le gusta estar en la puerta. Está con la cara brava así. Está con el, como dicen, carepalo o rostro de madera, ¿cierto? Entonces, si a usted no le gusta eso, tranquilo, hay otras áreas donde puede servir. Pero es pensar en esto, soy bueno para esto y ahí me expongo a la retroalimentación. Qué importante que cada uno de nosotros siempre tenga personas que nos retroalimenten y nos digan si lo que estoy haciendo es bueno, porque esto me va a llevar a descubrir mis fortalezas. Y miren, ¿qué me apasiona? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Para qué soy bueno? Ahora, no quiero que en momentos de tristeza diga, no soy bueno para nada, yo no sirvo. No, todos servimos para algo. Todos tenemos alguna fortaleza. Decir que no soy bueno para nada, o si alguien por ofenderlo le dijo, usted es un bueno para nada, mire, simplemente tómelo como una palabra necia, porque Dios nos dice que nos creó con un propósito. Entonces, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Para qué sirve? ¿Para qué soy bueno? Cuando uno descubre para qué es bueno. ¿Y cómo lo descubre? Porque claro, Dios me lo dio, me dio talentos, me dio habilidades y me dio dones espirituales. Yo soy un hijo suyo. Cuando comienzo a mezclar esta pasión con estas fortalezas y me expongo a la evaluación, los resultados del ejercicio, porque si digo que quiero enseñar, por ejemplo, a los niños y lo que hago es dormirlos, entonces mire, ¿sabe qué? Mejor dedíquese a otra cosa, ¿sí? Y el último, viene cuestionarios que nos pueden ayudar. Ahí sí, si usted ha probado varias cosas, hay unos cuestionarios y otra vez pídanselo a su mentor, a los del equipo pastoral, y uno lo hace y lo hace con otra persona, no lo haga solo, para poder ayudar, porque qué importante que todos nosotros podamos encontrar ese lugar el cual Dios nos ha puesto. En estos tiempos de necesidad, en estos últimos tiempos, orar, amar y servir cumpliendo el rol, el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra. Miren, eso hace que la gente sea feliz. La primera vez que yo escuché este tema hace muchos años, me puse a orar, ¿cuáles son mis dones? Y comencé a orar y a probar. Lo que estoy presentándoles aquí es algo, no les estoy pidiendo que hagan algo que yo no haya hecho, sino algo que en la vida he estado ejercitando. Señor, encontrar mi lugar, y cuando uno encuentra su lugar, el corazón se llena de emoción y vale la pena vivir. Miren, quiero que sigamos avanzando, pensando en esto. Quiero que vean aquí una conclusión. En tiempos de temor, escúchenme bien, en tiempos de temor, zozobra e incertidumbre, nuestro rol es orar, amar y servir a los demás usando los dones que Dios nos ha dado. Él nos ha dotado de manera especial para cumplir un rol importante y clave en la historia de la salvación que Dios sigue escribiendo. La siguiente, por favor. Encuentra tu lugar y vive plenamente cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Quiero poner dos preguntas para pensar. Miren, la primera pregunta, ¿dónde está tu pasión? La pasión que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Qué es lo que
me mueve? ¿Qué es lo que me hace reír, gozar y aún llorar? Mire la siguiente, por favor. ¿Cuáles son tus fortalezas? Aquello que Dios te ha dado. Y aquí quiero dejarles esta frase. Mire, pensando, encuentra tu lugar y vive plenamente cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Si nosotros, por la gracia de Dios, encontramos nuestro lugar y lo explotamos para Él, vamos a seguir avanzando. La iglesia va a seguir creciendo, no para sacarle brillo al nombre de confraternidad, no, sino para seguir llevando esperanza a otras personas, para seguir llevando esperanza a otras familias, para que Jesús sea conocido, amado y seguido, para que más personas puedan disfrutar a Jesús y su palabra. ¿Por qué hacemos estos eventos a mitad de año? Campamento de niños, jóvenes, alma. Porque queremos crecer, como decía Pili, en estas relaciones horizontales, significativas, y crecer en esta relación vertical con Jesús. Miren, les repito 1 Pedro 4:10, que es el versículo que quiero que llevemos en el corazón, y hasta memorícelo si quiere. Cada uno ponga al servicio de demás, ¿el qué? El don que haya recibido. Eso no es algo opcional. Ahora, si usted quiere, no le haga caso a Pedro. Pedro habló inspirado por el Espíritu de Dios. No le ponga cuidado. Pero cuando uno hace esto, la vida tiene sentido. Usted se convierte en un líder, porque creo que todos hemos sido llamados a ser líderes con lo que Dios nos ha dado. Y liderazgo, en una palabra, es influencia. Y comenzamos a hacer de influencia a otras personas con el don que Dios nos ha dado. Es exhortar, es presidir, es enseñar, es dar. Hablando de liderazgo, a algunos no les gusta hablar de eso en la iglesia porque dicen, no, hablemos de servicio. Sí, es que el liderazgo es servicio. Y todos hemos sido llamados a ser hombres y mujeres de Dios. Y todo hombre y mujer de Dios debe ser un líder. No todo líder es un hombre o mujer de Dios. Y vamos a ser de influencia en la medida que ese don que hemos recibido lo pongamos al servicio de los demás, administrando fielmente la gracia de Dios para la gloria de Dios. Miren, termino con una frase. Un autor, hablando de influencia, decía: los líderes de influencia son aquellos que pueden hacer que otros hagan hasta lo que no quieren y lo hagan con agrado. Es lo que queremos hacer. Ahora alguien me dirá, oye, eso puede ser manipulación. Sí, escúcheme, puede ser manipulación cuando esa influencia es para beneficio del que influencia. Eso es diabólico. Liderazgo es aquella persona que puede influenciar en otros para que otros hagan hasta lo que no quieren y lo hagan con agrado para el beneficio de él y de los que lo rodean. Es lo que queremos. Y como Pablo decir, con todo el placer gastaré lo mío y yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Es por otros. Por eso encontrar nuestro lugar, encontrar nuestro propósito, y nos convertimos en líderes de influencia a una sociedad que tanto necesita. Y nos desgastamos por el bien de otros. Y es cuando la vida tiene sentido, porque hay más dicha en dar que en recibir. ¿No les parece bonito eso? Hay una frase conocida que hemos repetido, esa que se le ha atribuido a Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, de que el que no sirve para vivir, del que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay otros que lo dicen de otra manera. Dice, sirve para lo que sirves. Será más escueto y más feo, ¿cierto? Sirve para lo que sirves. Yo quiero decirles, miren, cumplamos el propósito de Dios que Él tiene para nosotros. Dios nos creó con un propósito. Vivamos de acuerdo a Él. Cristo murió en la cruz para que nosotros podamos ser gente así. Vamos a orar y pedirle al Señor que se sirva de nosotros para que otros lo conozcan y lo sigan por siempre. Señor Jesús, gracias que tu palabra nos exhorta, nos insta, nos dice que debemos poner al servicio de los demás lo que tú nos has dado. Tú nos has dado dones espirituales, además de talentos y otras habilidades. Señor, pero en nuestro egoísmo muchas veces pensamos solo en nosotros. Y en estos últimos tiempos de temor, de incertidumbre, queremos hacer lo que tu palabra dice: orar, amar y servir. Y servir como tú quieres que lo hagamos. Y gracias porque tú nos has capacitado a cada uno de nosotros para poder hacer esto. Y te pido, Padre, que tú nos conviertas a cada uno de nosotros en esos líderes de influencia con los dones y capacidades que has puesto. Señor, que ninguno piense que no es útil, porque somos un cuerpo, como lo hemos dicho en toda esta serie.
Qué importante, Señor, que cada uno esté en el lugar que tú quieres. Señor, gracias porque yo sé que aquí, en este grupo, Señor, en esta iglesia, tú has repartido muchos dones. Gracias por las habilidades también que hay. Gracias por los músicos. Gracias por las personas que son hábiles para pintar. Gracias por las habilidades que hay en áreas tecnológicas. Y gracias por los que tienen el don de servir, el don de dar, el don de ayudar, el don de presidir. Gracias por los que tienen el don de enseñar. Gracias por los que tienen ese don de ir también y cruzar fronteras, por nuestros misioneros. Señor, permite que cada uno de nosotros descubra y explote esos dones para tu gloria y para el bien de los demás. Señor, estamos aquí delante de ti, diciéndote, perdónanos porque somos tan egoístas que solo pensamos en nosotros, cuando deberíamos pensar en otros, para que otros también piensen en nosotros. Bendito seas, Jesús, Rey de Gloria, que pronto vienes. A ti te oramos y te adoramos. Amén y amén.